today. En el día de hoy tendremos una felicidad. Or everyone turn to the tremenda. camera and says, Happy birthday, Desiree. Entonces todos a la cámara, felicidades, deciré. The congregation is going to sing Christmas carols and look forward to your turn, Desiree. Entonces la congregación estará cantando los felices cánticos navideños y estamos esperando tu regreso con mucha ansiedad. It's just so wonderful that it's the Christmas season. We got the Christmas decorations. We're going to be focusing on the baby. Es maravilloso el que estamos ya celebrando lo que es la temporada navideña. Ya tenemos las decoraciones. Ahora estamos en punto de celebrar quién nació nuestro Cristo. Let's open in prayer. Abrimos en oración. Dear Father, we just praise you for today. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos por este día de hoy. Lord, today we want to focus on you. En este día de hoy queremos enfocarnos solo en ti. Lord, may we sing praises to you. Señor, pedimos y estaremos dándote cánticos solamente dedicados a ti. We praise you for the announcement of your son's birth, the birth and the death and resurrection of your son. Y te adoramos, mi Dios, por esta celebración que estamos llevando a cabo. Es el nacimiento de tu Hijo Jesucristo también, cuando fue a la cruz y murió por nuestros pecados y resucitó. Lord, we give you all the praise. Señor, te damos toda la gloria. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. We're going to have our ladies come up and do Christmas carols. Entonces, en el día de hoy estaremos invitando a nuestras mujeres para poder celebrar. Noiseful, joyful noise. Praise the Lord. Bienvenidos a todos aquí en nuestra congregación de la Iglesia Bautista de Temple Heights. Gracias por venir aquí, mis hermanos, aquellos que están presenciándonos en línea. También agradecemos al Señor porque ustedes están como parte de nosotros. El Señor se encuentra aquí porque somos más de 2 o 3 unidos en su nombre, por lo cual sientan al Espíritu Santo mientras nosotros todos alabamos y llevamos cánticos al Señor y le cantamos y que el Señor escuche como Padre. El Señor escuche como Padre cuando nuestros hijos vienen hasta donde nosotros y dicen, papi, qué lindo. Y uno viene y dice, sí, está hermoso. Así mismo dirá el Señor cuando nos oiga adorándole a Él. ¿Ok? Entonces, comencemos con los coritos navideños. Por favor, sientan el Espíritu Santo con su voz y adorarle al Dios Todopoderoso. Y dice así: qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bonito es Dios en la Navidad. Qué bonito es cantarle al Señor a la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. Y el siguiente que tenemos, cantemos
con júbilo y alegría. Cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías. Cantemos, cantemos, con júbilo y alegría. Cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías. Qué bonito es cantarle al Señor. Qué bonito es cantarle al Señor. Que hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor en la Navidad. De Cristo es sana Navidad. El mundo te ofrece engaños. No cambies a Jesucristo por fiestas de fin de año. No cambies a Jesucristo por fiestas de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Jesucristo en esta Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. En Jesucristo en la Navidad. Belén, a Belén, a Belén, a Belén, a Belén, colgar. El amor de los amores me ha nacido en un portal. A Belén, pastores, a Belén llegar. El amor de mis amores ha nacido en un portal. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar. Si los ángeles gozaron, yo también quiero gozar. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Si los reyes adoraron, yo también quiero adorar. El amor de los amores ha nacido en un portal. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Gracias, mis hermanos. Esta es la bendición que le damos a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos también uno más que poder compartir, que todos estamos en conocimiento, sí, la noche de paz. Entonces estaremos dedicándole a nuestro Señor. Noche de paz, noche de amor. Todos duermen derredor, entre los pastros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de amor, noche de amor. Hoy de humilde el fiel pastor, con los celestes que anuncian su luz. Gracia y gloria en la plenitud. Por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor. Ved qué bello resplandor, luce el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Amén. Gloria a ti, Jesús.
en estos momentos. ¿Tú tienes el versículo de oración? Sí, para que puedas leerlo. Entonces, nuestra hermanita Nelfi estará hablándonos de lo que va a estar siendo predicado en el día de hoy y también establecer una oración primero antes que el pastor interior. ¿Ok? Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga con este mismo gozo, con esta misma alegría, porque sabemos que el Señor está acá. Él es el centro de nuestras vidas. Él es nuestro estandarte. Él es nuestra roca fuerte. Él nos da una paz, hermanos, en medio de las vicisitudes, porque sabemos de que todos tenemos en este momento dificultades. Pero si nosotros nos enfocamos en el problema, no vamos a ver a Jesús. Pero si nosotros nos enfocamos más en el Señor que en el problema, los problemas los vamos a ver chirriquiticos, hermanos, amén. Porque el gozo y la paz que nos da Dios sobrepasa todo entendimiento, hermanas. Aferrémonos al Todopoderoso, al que todo lo puede. Y como dijo el pastor iniciando, y como lo dicen también los coros que acabamos de cantar, el centro de la Navidad no son los presentes, no son los arreglos navideños, es que el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Eso es lo más importante, tenerlo a Él. Pero no decirlo por decirlo, sino que se entona en nuestro corazón. Si Jesús está en mí, si Cristo está en mí, mi vida tiene que marcar la diferencia donde quiera que vaya. Que la luz de Dios brille en nosotros. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro corazón. Que le vean el amor de Dios en uno, que nosotros marquemos la diferencia por donde quiera que vayamos. Porque es triste que nosotros vayamos en este caminar y digan, ¿es cristiano? No parece ser cristiano, porque nos comportamos como gente del mundo, hermanos. Como dice la palabra de Dios, somos del mundo, pero no pertenecemos, porque nuestro reino está en los cielos. Amén. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios con este gozo, pero inicialmente vamos a orar por los enfermos. Amén. Hermanita Rosa, por favor, ora por los enfermos. Uh-huh. Amén y amén. Y hermano, ya en este mismo sentido, cerremos nuestros ojos, cerrémonos, tengamos un ratico de una interacción con el Espíritu Santo. Que sea el mismo Espíritu Santo analizándonos, mirándonos cómo nos encontramos delante de Él, para que Él vea a nosotros que queremos cambiar, porque sabemos que con nuestras fuerzas no lo podemos hacer, hermanos, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos, Señor, mirarte a ti, Padre bueno. Examina nuestro corazón. Y como decía David, mira que el pecado va siempre delante de mí. Límpiame, transfórmame, renuévame. Te necesitamos más que ayer, Señor. Tú eres nuestra razón de nuestras vidas. Quiero poner en tus manos, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros, los que nos encontramos acá, Señor. Llénanos de ti. Necesitamos de ti más que ayer. Tú eres nuestra única necesidad, Señor. Entrónate en nuestra vida y en nuestros corazones. Llévate toda ansiedad, toda preocupación. Como dice en tu palabra, echa toda vuestra ansiedad sobre mí, que yo tengo cuidado de ti. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Esperamos, confiamos y creemos en ti con todo nuestro corazón, Señor. Llévate este bulto de cada uno de nosotros, Señor. Queremos estar libres de preocupaciones en el nombre de Cristo Jesús. Y danos ese gozo que sobrepasa todo entendimiento y esa paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Hay presencia de Dios acá. Amén. Bueno, vamos con este mismo gozo. Nos vamos a levantar y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 1, del 18 al 25. Amén. Para reverencia nos colocamos sobre nuestros pies. Gracias. Gracias por tu presencia manifiesta. Gracias. Bueno, dice el título del libro. Amén, lo tenemos todo. Amén. Dice el nacimiento de Jesús. Amén. Dice así, del 18 al 25. Amén.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en noches y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz y su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Vamos a leer todos en alta voz el versículo 23. A la 1, a la 2 y a la 3. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar para que Dios utilice al siervo que Él ha destinado para hoy, para que nos hable por intermedio de Él. Amén. Padre bueno, Padre amado, yo te doy gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás acá, Señor, llenando estas vasijas, Papito Dios. Que te vamos a poner en tus manos, Señor, este momento, que seas tú hablándonos por intermedio del Pastor Ramón, Señor, que sea ese instrumento y que esta palabra se quede cimentada en nuestros corazones y que veamos un terreno fértil, Papito Dios, que dé fruto al 100%. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y que seas tú, Señor, glorificándote con poder hoy en nuestras vidas y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga, hermanitos. Pastor, bienvenido. Amados hermanos, ha llegado el tiempo de la Navidad. Y este tiempo de la Navidad es un tiempo hermoso. Yo quiero predicarles hoy, hablarles sobre este magno acontecimiento de la Navidad o de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje que leímos, aunque está en el Nuevo Testamento, viene del Antiguo Testamento. El evangelista Mateo se hace eco de lo que dijo el profeta Isaías 750 años aproximadamente del nacimiento de Jesucristo. Porque cuando hablamos de los profetas bíblicos y de las profecías de la palabra de Dios, tengan en cuenta algo, que tiene un cumplimiento del 100%. No es 99,99%, es 100%. Y Dios, a través del profeta Isaías, unos 750 años antes de este acontecimiento del nacimiento de Jesús, dice en el verso 14, 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Después en el Nuevo Testamento, pues se da el detalle. Aquí en el nacimiento de Jesucristo, dice en el verso 23, dice en el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo,
y todas las Biblias generalmente tienen unas letricas chiquiticas y lo mandan acá abajo a un tipo de concordancia y lo manda a Isaías, porque es de donde viene. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso el título de nuestro mensaje es un anuncio inolvidable, Dios con nosotros. No todos los días ocurre un acontecimiento así, que se puede decir, que se puede expresar que el Dios del universo, creador de los cielos y de la tierra, viene a convivir con los hombres y en los hombres con un propósito salvífico. Como dice, bueno, el ángel le dijo a José que el nombre que se le iba a poner al niño era Jesús. Y dice aquí en el 21, en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los nombres entre los hebreos no es como entre nosotros los hispanos y muchas personas. Tenía una connotación y tenía que ver mucho con lo que iba a ser la persona. Vamos a orar. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Danos palabras fáciles para expresar a veces cosas difíciles, Señor. No es con ejército, no es con fuerza, es con tu espíritu. Y en esta palabra nos apoyamos. En Cristo oramos. Amén. Sí, amados hermanos, la Navidad es un acontecimiento tremendo. Hay dos fechas que mueven al mundo. Una es la Navidad o Natividad de nuestro Señor Jesucristo y la otra es la semana de la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. Habrá una fecha que va a conmocionar, va a eclipsar el mundo, el planeta, y es cuando ocurra la segunda venida de Jesucristo, donde los cielos serán abiertos, dice en Apocalipsis, e irrumpirá en lo que algunos pudieran llamarle una invasión extraterrestre, y Jesucristo llegará a este planeta, al monte de los olivos de donde fue ascendido. Pero la Navidad es una de las grandes fechas que mueven al mundo. Algunos la celebran muy mal, pero otros la celebramos muy bien, porque usted no puede celebrar el cumpleaños de alguien que no conoce. Casi seguro que lo va a celebrar mal celebrado. Para eso hay que conocer a Jesús. Sí, la Navidad no entró en un mundo vacío. Su advenimiento halló las mentes de los hombres llenas de conceptos del universo, de la religión, del pecado y de recompensas y castigos con los cuales tuvo que vérsela y a los que tuvo que ajustarse y enfrentar. La Navidad no llegó a un suelo virgen. El mundo en que surgió tenía una gran influencia de la cultura y la filosofía griega. Los hombres necesitaban una religión más profunda que la filosofía y que las ceremonias humanas y de los hombres. Los habitantes del mundo greco-romano, donde abundaban las religiones de misterios, estaban sumidos en todo tipo de paganismo. Le brindaban culto a distintos dioses, creían en divinidades politeístas, abundando el sincretismo, la mezcla religiosa, y eran objeto de culto desde los astros hasta las formas de vida más insignificantes. Bueno, ustedes saben que Pablo, cuando pasó por Atenas, se encontró un letrero entre los tantos altares que había, que decía el Dios no conocido. Es decir, que los griegos, para que no se les escapara ningún Dios, a un Dios que nadie conocía, ellos estaban dispuestos a orar. Allí no había imagen, no había nada. Y Pablo, con aquella mente evangelística que tenía y misionera, le echó mano a aquello y dice, me encontré uno de sus altares, ustedes son muy religiosos, los felicito, qué bueno. Y ellos se pusieron contentos. Y Pablo le dijo, me encontré que ustedes adoran a un Dios no conocido. ¿Saben qué? Que ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les vengo a hablar y les vengo a predicar. Uno tiene, hermano, que tomar elementos de aquí y de allá para predicar el evangelio. Por otro lado, el desarraigo de millones de personas de su ambiente natal, ya como esclavos, soldados o por decisión personal, le hacían tener hambre de una fe verdadera y sincera y personal.
Todo esto daba como resultado que la condición espiritual de esa generación y de esas personas fuera la más pésima. A este mundo cubierto de tinieblas espirituales y esclavitud material llegó la Navidad con el gran mensaje extraordinario y glorioso anuncio inolvidable: Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Qué es lo que quiere decir? Extraordinario anuncio aquel hace más de 2000 años, que con hacer tanto tiempo y recordarlo año tras año, nos resulta siempre nuevo, con el mismo prístino frescor que en aquella primera Navidad. Fue un suceso de ayer y sin embargo es de hoy. La cristiandad del mundo anhela esta época del año para volver a recordar todos aquellos villancicos y aquel acontecimiento. No nos cansamos de repetir las escenas dramatizadas de los pastores del campo junto a sus rebaños de ovejas y huestes de ángeles con un anuncio inolvidable de que Dios está con nosotros como el Salvador del mundo, con un mensaje de paz y buena voluntad para todos los hombres. Gloria a Dios, hermano. Todas las cosas con el correr del tiempo pasan a la historia. Todas las cosas pasan a la historia. Sin embargo, pasaron los grandes imperios de la antigüedad, pasaron las invencibles legiones romanas, pasó la gloria de Sócrates, Platón, Alejandro el Magno, Napoleón, Edison. Edison fue el hombre que nos dio la luz eléctrica, iluminó al mundo. Un hombre que siempre tenía, un hombre de avanzada edad y siempre estaba haciendo un invento. Einstein, el mayor físico matemático que recuerda la historia, judío alemán, y otros. Pasó a la historia la gloria de la cultura y la literatura griega, y pasará la gloria de este siglo XXI. Sí, porque todo pasa, pero aquel acontecimiento del nacimiento de un niño en un pesebre, en una aldehuela llamada Belén, pareció insignificante y revestido de fantasía y que ni siquiera se pudo pensar que se registraría en la historia. Trascendió y de tal manera que dividió al mundo en dos eras, creando un nuevo calendario. Y esto es impresionante. Los años se cuentan a partir de Cristo, antes de Cristo y luego y después de Cristo. Y los ateos, los incrédulos ponen antes de nuestra era y después de nuestra era. Y cuando usted va a ver el porqué y la razón de la era, se encuentra allí a Jesucristo dividiendo el tiempo y dividiendo las eras. Aquel suceso del pesebre de Belén llegó a ser, es y será el anuncio inolvidable de que Dios está con nosotros en mayúscula, en grande, para salvarnos, para redimirnos. Y esta manifestación y este anuncio lo podemos ver en tres direcciones. En las profecías de la Biblia lo podemos ver realizado, cristalizado de lo que se dijo y cómo se cumplió, y también lo podemos ver en su importancia hoy. Estas tres ideas. En cuanto a las profecías, Dios por medio del profeta Isaías anunció con más de 750 años antes del suceso y del acontecimiento, la antelación, el suceso de la Navidad. En Isaías capítulo 7, verso 14, dijo el profeta: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y dice allí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, que lo leímos, que traducido Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios contigo, Dios conmigo, Dios para salvarnos. Dios había hecho el anuncio de que llegaría al mundo a través de un seno virginal y que su nombre sería Emmanuel. Dios con nosotros. Qué impresionante. A través de Miqueas, el profeta Miqueas, se anunció el lugar donde nacería, Miqueas 5:2. Y tú, Belén, Efrata, porque había dos Belén. Fíjense cómo la Biblia da el detalle. Esta no es la Belén aquella.
esta es la Belén llamada Efrata. Y tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Israel, porque de ti saldrá el apacentador que guiará a mi pueblo Israel. Y cuando llegaron los magos allá a Jerusalén y se armó un revuelo y finalmente fueron a parar donde estaba el rey Herodes, aquellos hombres venían buscando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Razón, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¡Wow! Así que hubo un astro radiante, luminoso, que estos hombres de alguna manera detectaron y de alguna manera tuvieron una revelación que había nacido el Salvador, había nacido el Emmanuel. Y cuando el rey Herodes mandó a buscar a los escribas y fariseos y les preguntó dónde nacería el Mesías prometido por Dios que él iba a enviar, ellos sencillamente dijeron, en Belén de Judea. ¿Y por qué? Porque así está escrito por el profeta y le citaron el pasaje que yo acabo de leer. Belén de Judea. Belén, que aún en este tiempo no es ninguna de las populosas ciudades del mundo, pero allí nació el Salvador, allí nació el Redentor, allí se encarnó Dios de una manera increíble. Me llama la atención el hecho de que el ángel le dijo a José y a María que se le pusiera por nombre Jesús. Los hebreos usaban la palabra nombre de una manera y de una forma distinta como nosotros. Para ellos, más que la forma en que una persona es llamada, era la forma en que esa persona era mejor descrita. Ciertamente Jesús sería el nombre que cuadraba bien al niño de Belén, porque significaba Salvador. El nombre de Jesús quiere decir Salvador. Y esa sería la función, como aclaró el ángel en Mateo 1:21. Ese fue el nombre con el que le conocieron y fue el que puso Pilato sobre la cruz. En 3 idiomas lo pusieron los romanos. En hebreo, en latín, que era el idioma del imperio, del poder de Roma, y en griego. Porque Roma le quitó el poder a los griegos. Alejandro Magno perdió el poder, que tuvo un imperio también. Pero los griegos penetraron el imperio por la cultura y la filosofía griega. Y el latín, que era el idioma del imperio romano. El que no conocía a uno, conocía a otro. Y todos veían que Jesús, el rey de los judíos, había sido crucificado. Pero más aún que el rey de los judíos, el rey del mundo, del universo, que vendrá como rey de reyes y señor de señores. Por eso era el nombre que cuadraba bien al niño de Belén, porque significaba Salvador. Y esa era su función, como aclaró el ángel. Ese fue el nombre con el cual se le conoció. Fue el que puso Pilato en la cruz. Hablar de aquel niño llegaría a ser Jesús, es describir al Dios que vino al mundo con poder y gloria para salvar a la raza humana. En acción, para derrotar al demonio y a la muerte. Pero para ello era necesario que ocurriera lo otro, que Dios estuviera con nosotros, de manera que podemos decir que Emmanuel es la descripción más amplia de lo que significó la encarnación. Jesús es nuestro Salvador, pero es mucho más, es la misma presencia de Dios en este mundo a nuestro lado. Y Pablo viene en nuestro auxilio y en 2 Corintios 5:19 dice el apóstol que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y vino y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué bendición! Dios mismo no delegó en nadie, sino que Dios mismo se encarnó. Muchas personas no creen esto, pero Jesucristo es Dios y hombre, dos naturalezas que forman una sola personalidad, y cuando Dios se encarnó, no dejó de ser Dios. Y esto es un misterio. ¿Cómo fue posible que se concibiese en el seno virginio de una mujer, de la doncella
María. Y José quería dejarla secretamente, se dio cuenta que estaba embarazada. Parece que María tenía temor hasta de confiarle. Comenzó a crecer el abdomen, la barriga. Y dice que era un hombre justo y no quería infamarla. Si él manifestaba aquello, María moriría y se comprobaba apedrada, que era según la ley de Moisés. Pero un ángel del Señor vino, y dice el pasaje, y le manifestó que lo que en María había era obra de Dios a través del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo vino y cohabitó con María, que era el caso de la mitología griega. Venían los dioses griegos y habitaban con una mujer o viceversa y salía el semidios, como es el caso de Hércules, ¿verdad? Por un lado era divino, según los griegos, mitología, y por el otro era humano. Por eso los poderes no eran todos completos, ¿no? A veces tenían sus limitaciones, pero este no es el caso. Este no es el caso. Por el poder con el que Dios hace todas las cosas, obró en el útero materno y María quedó embarazada. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Y se nos ha encargado a nosotros, somos embajadores y embajadoras, dice Pablo en este pasaje, la palabra de la reconciliación. Así que tenemos un mensaje de parte de Dios. Y el mejor momento y el mejor tiempo para expresarlo es en la Navidad. Que la Navidad es un tiempo precioso con un mensaje. Pero además, la Navidad no solo fue un anuncio tremendo, sino que se cristalizó, se hizo realidad aquel anuncio. Habían pasado los siglos y el más absoluto silencio era la respuesta al anuncio de Dios. De Malaquías a Mateo habían transcurrido 400 años de silencio. Vino el imperio griego, ahora un nuevo imperio se levantaba en el mundo greco-romano y los hebreos no acababan de tener la promesa de parte de Dios de un Mesías. Sí, habían pasado los siglos y había un absoluto silencio que parecía ser la respuesta al anuncio de Dios. Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia habían pasado la historia como imperios. Un nuevo imperio acababa de surgir y sometía con su rigor todo el Mediterráneo, donde estaba la tierra de Israel. El hombre estaba más necesitado que nunca de una fe que le ayudara en sus problemas, cargas y pecados. Había muchos dioses, religiones, filósofos, pero la condición del hombre era la más pésima, estando sumido en la idolatría y el paganismo. Talmente parecía que Dios se había olvidado de su promesa y se había retirado, como dicen algunos, a su azul inmensidad. Pero, amados hermanos, ¿saben qué? El reloj de Dios estaba funcionando perfectamente. Dios no se olvida. Dice Pablo en Gálatas 4:4, y este es un pasaje más profundo que ustedes se imaginan. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice Pablo en Gálatas 4:4, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El problema es que el tiempo no se había cumplido. Dios dio la profecía. Pasaron cientos de años. El pueblo de Israel estaba sometido por otro imperio y no acababa de llegar el Mesías. Pero cuando llegó, Dios tiene una agenda, hermano. Dios tiene un control, un tiempo de todo. Y créanme que es más exacto que usted y yo y que cualquier científico. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué el cumplimiento del tiempo? Porque déjeme decirle, Jesucristo no podía nacer en cualquier tiempo. En Daniel 9, y hace poco les mencioné esto, aunque no le di muchos detalles ni se los puedo dar ahora, pero en Daniel capítulo 9 hay una profecía de las 70 semanas. De esas profecías, 69 semanas de años, 483 años se cumplieron. Se cumplieron con la muerte del Mesías. En la semana de la pasión es que Él se dio a conocer y ahí se cumplieron las profecías. Por eso Jesucristo no podía nacer en cualquier punto X de la historia.
Tenía que nacer en un punto, que cuando llegase el momento de que concluyera su vida como redentor por el pecado de la humanidad, se cumpliera la mayor parte de la profecía. Dios está en control, hermano, y todavía queda una semana. Algún día quizás le hable de esa, la llamada semana 70. Sí, el reloj de Dios está al tanto, el anuncio de Dios se hizo realidad. En Lucas 2 es el gran pasaje este de los ángeles, de los pastores, ¿verdad?, que estaban en la localidad de Belén. Aquella fue una noche muy especial, se escuchó el coro angelical y la bóveda celeste se inundó de música, de poesía, y con el infinito por testigo, un simple pesebre fue el altar donde se escuchó el gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Había que dar a conocer aquel acontecimiento y Dios mandó sus heraldos, dio sus mensajeros, vino un ángel, le habló a los pastores, se iluminó toda esta zona del campo, no había luz eléctrica, así que aquello fue un espectáculo impresionante. Y después vino la multitud de ángeles, millones, miles, no sé, una multitud de criaturas angelicales que decían gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los hombres han tomado este pasaje y dicen así, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pero ¿saben ustedes? Ninguna versión de la Biblia dice así. Porque no hay ningún hombre que tenga buena voluntad con relación a Dios en este sentido, sino la buena voluntad de Dios para los hombres, para la raza humana, en enviarle un Salvador, un Mesías, un Redentor, que es Cristo el Señor. Por eso había que anunciarlo, había que darlo públicamente, y no fue en el palacio del rey, no fue donde estaban los sabios, fue a hombres humildes y sencillos. Qué cosa tan tremenda. Fue una noche común, como todas las demás. Los pastores guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y de pronto a ellos se presentan unos emisarios, agentes y embajadores de Dios que decían lo que les mencioné. No teman, porque ha nacido en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Aquella noche que había comenzado sin nada de particular, acababa de convertirse en una de las más importantes y trascendentes de la historia. Aquella noche que para los pastores comenzó como una noche común y corriente, no había nada que alterara nada. Fue el momento especial en que Dios se metió en el mundo, haciéndose hombre sin dejar de ser Dios. Como les dije ahorita, Jesucristo es Dios y hombre, dos naturalezas que constituyen una sola personalidad. Gloria a Dios, había llegado el momento de Dios con los hombres, Dios contigo, Dios conmigo, Dios con los pastores y Dios con los ángeles, Dios con el pueblo y Dios con los magos y reyes, Dios con el que ríe y Dios con el que llora, Dios para enseñarnos el camino de salvación y salvarnos, hermanos. ¡Qué bendición! La Navidad, porque déjenme decirle, la Navidad nos lleva a la cruz también. La Navidad es una historia inconclusa. Yo tengo un mensaje de la Navidad que se titula De Belén al Calvario. Una gran historia de amor. Porque esta historia que comienza allí, queda inconclusa, nos lleva a la cruz. Por eso cuando una persona reconoce a Jesucristo, lo que hace también es reconocer la obra redentora en la cruz del Calvario, que Jesús vino para derramar su sangre, y es también el momento oportuno para depositar su fe en Él y arrepentirnos, y cuando depositamos nuestra fe en Él y tenemos una experiencia, pues entonces viene la gran esperanza de la segunda venida, del encuentro, del reencuentro, del rapto, del traslado, de la evacuación de la iglesia que un día va a ocurrir en el planeta. Y esto parecen palabras de locuras. Parece que estamos hablando de cosas de ciencia ficción, pero la realidad supera la ficción. La Biblia tiene un mensaje de perdón, salvación y vida eterna, y no hay un mejor momento para expresarlo y predicarlo que en este tiempo de la Navidad. Sí, y finalmente
importancia de este anuncio hoy, porque no es solo que se anunció que era Emmanuel, no es que se cristalizó, se hizo realidad, sino que cuál es la importancia hoy. La importancia hoy es de que este anuncio siga siendo inolvidable, consiste en que esta noticia y este mensaje no se haya cambiado, hermano. Porque el contexto de la Navidad es judío, nos guste o no nos guste. El contexto de la Navidad es en la Tierra Santa, es en el Medio Oriente, no es en Rusia, no es en China, no es en Estados Unidos, no es en Cuba, no es en ninguna otra capital, es allí. Y cuando a la hora de que surgiera en nuestros tiempos, después de casi 2 milenios del pueblo regado por el mundo, volviera a surgir el pueblo en cumplimiento a lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 66, verso 8, nacerá una nación de una vez, parirá la tierra en un día, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y en el concierto de las naciones modernas brotó en un solo día, como dice la profecía, el moderno Estado de Israel. Surgía un Estado más y su nombre sería Israel. Y Jerusalén finalmente está allí. La guerra del 67 pasó allí a manos de ellos de cierta manera. Y hay grandes conflictos, pero la palabra de Dios se cumple. Y la Navidad tiene un mensaje por encima de todo, y ese mensaje es que Cristo es el Salvador, que es el Dios que se encarnó. Debemos hacer lo que hicieron los pastores, hermano. Nadie debe cambiar esta noticia, este mensaje. Los pastores dieron un anuncio inolvidable en Lucas 2, 17 al 18, porque dice que los pastores, cuando pasaron el susto, se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado a través de los ángeles. Salieron para allá, llegaron a la localidad de Belén y encontraron el acontecimiento tremendo. El deseado de todas las naciones había nacido como un bebé. Allí estaba María, que había sido la copa, el instrumento que Dios utilizó. Allí estaba José, que no era el padre de la criatura, pero también fue un hombre escogido, el hombre que recibió la revelación de Dios y se dejó guiar. Y allí estaba Jesús, el Salvador, aparentemente indefenso. ¿Cuántos ángeles no habrían guardando aquel acontecimiento? Los magos que venían en camino para ver al deseado de todas las naciones. Y qué bendición que tú y yo le hemos aceptado. Y los pastores dicen más, dice que cuando salieron, dieron a conocer lo que habían visto y oído. Tenemos que tomar el ejemplo de los pastores. Nosotros no podemos ponerle ni quitarle. Hay que decir lo que enseña la Biblia. Esta historia antigua, pretérita, aquí radica la importancia y la trascendencia de este mensaje en el siglo XXI, el siglo de las luces, del láser que atraviesa los continentes, anunciando al mundo una nueva era. Y el mensaje de la cruz y de la Navidad es un mensaje, hermano, que se mantiene vigente, porque los pastores no se sintieron dueños de la noticia, sino que volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Y eso es una bendición, hermano. La Navidad, hay quien dice que ha sido raptada por un impostor. Esto me lo leí, se lo oí al pastor MacArthur, John MacArthur, que es un tremendo pastor, pero es un tremendo profesor, un hombre, un maestro en Biblia. Y entonces dice, el usurpador de la Navidad. Y yo dije, déjame oír es un mensaje, búsquenlo en Google. Mensaje de MacArthur, usurpador de la Navidad, John MacArthur, y se lo van a encontrar, está en español. Y entonces dice que Santa Claus es un usurpador, que no tiene nada que ver con la Navidad. Y es curioso, me acordé el otro día, porque en Miami, pues dieron por las noticias, en América Noticias, que se había iniciado la época esta de las Navidades, como se le llama también, de las fiestas. No, la Navidad no le vamos a cambiar por el término
fiesta, es Navidad. Y no hay una Navidad tuya o mía, es un término para Jesucristo. Y entonces, pues ellos decían, había alguien allí, que es una persona de renombre, ni me acuerdo el nombre ahora, en la política y demás, y entonces haciendo alusión a Santa Claus, que qué bueno que ya había llegado, y entonces presentaron a Santa Claus. Pero ¿por qué no presentaron el nombre de Jesucristo, que es el verdadero elemento que tiene que ver con la Navidad? No importa que algunos estén confundidos, hay otros que no lo estamos, y Dios nos ha llamado, aún en este tiempo, donde se tuercen tantas noticias, hermanos, a dar la noticia de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, tal y como es, porque Navidad es algo más, finalmente, que un mero nacimiento de un niño en una época, y que en el andar del tiempo se constituye en un suceso que hace historia. Navidad es más que eso. Navidad es la única posibilidad que tiene el hombre de reconciliarse con Dios para alcanzar salvación, perdón y vida eterna. Es la única oportunidad que tiene el hombre caído, perdido y condenado y la humanidad de alcanzar la paz. Porque Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Maravilloso anuncio angélico aquel que además de los pastores tuvo por testigos los astros radiantes en la cúpula celeste, en el firmamento. Hoy no están los pastores, pero sí las estrellas, que aunque son testigos mudos, cada Navidad parecen brillar más como externos centinelas, encargados de expresar aquel anuncio inolvidable de que Dios está con nosotros, está contigo, está conmigo, como el Salvador y Redentor del mundo. Aquella noche que había comenzado sin nada de particular, era una noche para los pastores común y corriente, como todas las demás, acababa de convertirse en una de las más importantes de la historia, increíblemente. Aquella noche que para los pastores comenzó como una noche común, fue el momento especial y preciso en que Dios se metió en el mundo, haciéndose hombre sin dejar de ser Dios. Es impresionante. Parece que estamos contando cosas de ciencia ficción, pero la realidad, mis hermanos, supera la ficción. Los fieles pastores de Belén escucharon las voces celestiales la noche de la primera Navidad, y las mismas estrellas que habían sido centinelas de sus noches de vigilia se convirtieron en heraldos que hicieron sonar las trompetas de buena voluntad con un anuncio increíble. Dios con nosotros, Emmanuel, había llegado, se había cumplido la profecía de Isaías. Y eso es una bendición. En el siglo del láser que atraviesa los continentes anunciando al mundo una nueva era, sin precedentes en la historia, inteligencia artificial y cuántas cosas, hermano, que los hombres tienen depositada su esperanza. Otros tienen depositada su esperanza en las cosas de la agenda globalista, pero nuestra esperanza está en Jesucristo, el Dios que se encarnó en el siglo del láser que atraviesa los continentes anunciando al mundo una nueva era sin precedentes en la historia. Hace su impacto el pretérito pero vigente mensaje de la Navidad, de buena voluntad y de paz del Padre Eterno, con un anuncio inolvidable: Dios con nosotros. Y tú y yo hemos sido constituidos embajadores y embajadoras. Un embajador y una embajadora no es cualquier cosa, hermano, es un representante de un reino en otro reino. ¿Y de qué reino somos representantes? Del reino de Dios en Cristo, hermano. ¿Te parece poco? El mismo Señor nos ha comisionado. No necesitamos que una iglesia se reúna a una convención para darle esta responsabilidad a un cristiano, a un pastor, a un líder. Esa responsabilidad nos la dio el Señor. Por tanto, id y predicad el Evangelio. Y en estos tiempos donde vemos las señales que están por todos lados, tenemos que redoblar los esfuerzos. Que Dios nos ayude a limpiar nuestras vidas. Que Dios nos ayude y nos dé visión y unja nuestros ojos con el colirio del Espíritu para ver que posiblemente nos ha tocado vivir la generación final.
porque es la generación que vio surgir a Israel de la nada. Y es la generación que posiblemente participe del rapto y también de la segunda venida. Dios me los bendiga, hermanos. Amén y amén. Después los anuncios, ¿ok? Ok, esta noche a las 6 de la tarde tendremos el ensayo de los jóvenes, de los niños de su programa de Navidad, y tendremos el servicio a las 6 de la tarde, servicio de oración para cada miembro de nuestra iglesia. El miércoles tenemos el estudio bíblico en inglés y Awana para los niños. El viernes tenemos la fiesta de Navidad de las damas. Si no tienen uno de estos, las damas, tengo así suficiente para que vengan y participen. Por favor, es un tiempo de alegría. Vamos a cantar, vamos a comer. Un tiempo de alegría, de compartir las hermanas unas con las otras. Así que, por favor, si no tienen un ride, llamen, que aquí encontraremos quien los recoja. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un intercambio de regalos. Vamos a tener un juego de regalos. El regalo es de $20, menos de $20, pero no se excedan los $20. ¿Ok? El sábado en la mañana, el que tiene niños chiquitos, tenemos la práctica a las 10 de la mañana para los niños que van a participar en el drama del domingo próximo. El domingo próximo la escuela dominical va a ser a las 9:30 para los que participan, porque el servicio va a ser combinado para el programa de los jóvenes, de los niños. Vengan, apoyen a los niños porque es bien lindo. Porque yo lo puedo decir porque yo estaba aquí en las prácticas y es bien lindo. Vengan a ver a los niños chiquitos cantar, decir sus partes. Es algo agradable y bien, y a la vez enseñándole a los niños a adorar al Señor. Entonces, el domingo en la tarde, a las 6:30 tendremos el servicio de la tarde normal. ¿A qué hora se sale? A las 6:30. No, de mediodía, por la mañana. Ese a las 10:30, para nosotros no cambia, para los hispanos no cambia. 10:45. Sí, a 10:45. Yo siempre digo a las 10:30 para que estén aquí para las 10:45. ¿Ah? Así que sí, el de nosotros no cambia, por eso no dije el horario, porque cambia es para el primer servicio. Ellos van a tener entonces la escuela dominical a esa hora, y entonces, ¿ok? El miércoles volvemos a tener lo mismo. El sábado aquí en la iglesia tendremos, el sábado 16, tendremos la fiesta de los jóvenes. Y el joven de corazón que quiere venir, está muy bien. Usted sabe que hacemos una buena fiesta para los muchachos. Así que vengan todos y participen. Va a haber comida, va a haber un bouncy house ahí atrás para los pelados. Y si usted quiere meterse ahí también, bueno, se puede meter, ¿no? Así que ese es el sábado 16 de 1 a 5. Entonces el domingo 17 tenemos la escuela dominical a las 9:30 y el servicio nuevamente a las 10:45. Hace un servicio combinado. Traigan su plato favorito de Navidad porque va a haber una comida este domingo aquí, que vamos a celebrar entonces la Navidad nosotros, toda la iglesia en conjunto. Así que traigan su plato de comida para usted y para otro. Sí, ese domingo en la noche no va a haber servicio. Y ese domingo tendremos la sorpresa que el hermano Ramón nos va a predicar. En español, la hermana va a traducir al inglés. ¿Qué domingo? El domingo 17. Así que, usted no sabía, ¿ves? Bueno, ya supo. Así que él va a predicar en español y la hermana traduce al inglés. Entonces lean su boletín, miren los tableros de dicto y empápense de todo lo que sucede aquí en la iglesia.
Pero por favor, ante todo, sigan viniendo, sigan participando en todos los programas, todas las actividades que tenemos aquí, porque nosotros nos necesitamos los unos a los otros para fortalecernos. El Señor nos da la convicción y nos dice que vayamos y ayudemos unos a otros. Así que por favor, sigan viniendo, sigan compartiendo. Y le dejo con el pastor. Y el pastor va a orar por la ofrenda. Thank you. Let's pray for our offerings. Bueno, gracias. Entonces vamos a orar por lo que son las ofrendas. Dear Father, Lord, we just praise you for this great day you've given us. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos por este grandioso día que nos has ofrecido. Lord, as we come before you and give our tithes and offerings, may you bless us. Así, Señor, como nosotros nos presentamos ante ti por nuestras ofrendas y nuestras diezmos, por favor, Señor, bendícenos. Lord, may you use these offerings to further your kingdom. Y queremos que esto sea utilizado para poder continuar añadiendo a nuestro reino. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Have you had a great day? Amen, amen. We look forward to you coming tonight. Entonces, estamos viendo que llegaremos en esta noche. Vengan, por favor, y acompáñenos. And participate in all the Christmas activities. Y entonces también participen en todas nuestras actividades de la Navidad. Esta Sure. Navidad estamos celebrándola. Dear Father, may you bless us as we go our separate ways. Amantísimo Padre, bendícenos, Señor, yéndonos en nuestros partes por separado. Lord, may our light shine brightly in our communities. Señor, que seamos esa brillante luz que proviene de ti en nuestras comunidades. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. You're dismissed. Están you. pudiendo irse. Gracias.